Hola, ¿cómo están? Eso que ven ahí es la luna. Eso que ven ahí es la luna que está por ponerse llena mañana, creo. Quiero mostrarles dónde estoy. Eso que se ve poco es la montaña del Sinaí. Estamos en el desierto del Sinaí, en un campamento nubio. Estamos rodeados por todo lo que es el monte Sinaí. ¿Se escucha? ¡Oli! ¡Wow! Hola, Vir. Se ve poco porque está atardeciendo aquí. Hemos llegado a un campamento nubio, pero quería charlar con ustedes antes de pasar a esta info. ¿Se escucha perfecto? Gracias, Gonza. Se escucha ok, perfecto. Bueno, les muestro. Estamos en un campamento nubio, en el desierto del Sinaí, en el monte Sinaí, rodeados de la montaña del Sinaí, con más tranquilidad, con menos ruido. Salimos esta mañana del Cairo, donde hay mucho ruido, mucha gente, muchos autos, muchas bocinas, mucho de todo eso. Y ahora estamos en un campamento nubio, en un lugar súper bonito. Se los muestro un poquito. Casi me caigo. Miren qué bonito este lugar. Ahí está Suyay. Miren qué bonito. En un lugar con un poco más de paz, quizás, con menos ruido, con más introspección, un poco más. ¡Oli! Bueno, esperen que acomodo un poquito acá para dejar esto aquí y charlar un poquito con ustedes. ¿Cómo están, chicos? Muchos días sin estar en vivo, o quizás, díganme si se escucha, si no, hago algo para ver que se escucha. Hola Mariana, ¿cómo estás, bella? Hola Noé, hola Vir, hola Gonzalo, hola Mariano, hola Julito, hola Suji, los que he ido viendo por ahí. Se escucha perfecto, genial. Hay bastante silencio alrededor, por eso quizás se escucha un poco mejor. Cansadísimas estamos, no cansadas. Cansadísimas estamos. Ha sido muy interesante todo el camino por aquí y la verdad que estamos bastante cansadas. Salimos esta mañana, no tan temprano, pero sí salimos del Cairo y son muchas... Hola Pau, son muchas horas de viaje en auto y hemos llegado hace un ratito recorriendo todo lo que es la parte del desierto para llegar a Santa Catarina. Pero sí quería, se escucha, esperen que se escucha que está charlando acá Suyay con la gente de acá que vinieron a preguntarnos algo. Quería hacer como un parteaguas sobre la información que hemos visto hasta ahora, con lo fuerte que ha sido Egipto y toda su información, y lo que se empieza de ahora en más, ¿sí? Era como que quería hacer un cambio de información entre lo que hemos dicho hasta ahora, lo que hemos podido ver hasta ahora, lo que hemos podido... ¿Sí me escuchan? Justo vinieron a preguntar algo a Suyay y se escucha un poco más todo eso. Voy de nuevo, porque me distraigo y me desconcentro. Quería hacer
como una síntesis de lo que hemos vivido hasta ahora en Egipto. Estamos aún, obviamente, en Egipto, en estos momentos bien en la parte desierto, estamos en el Sinaí, al lado de lo que es el monte Sinaí, rodeados de lo que es el monte Sinaí, en Santa Catarina. Pero sí siento que hay un hasta ahora, con la información que hemos visto, y un paso distinto el que empezamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, quería entrar en una parte de integración de la información. Llegamos a Egipto hace como 15 días, si no me equivoco. Hemos hecho todo el recorrido de las pirámides, de los templos, de los valles, de las tumbas, de la información de una civilización asombrosa, de la cual todos sabemos algo, de la cual sabemos que fue increíble, que las cosas que dejaron plasmadas al día de hoy son sorprendentes, que fueron construcciones e informaciones dejadas en el plano en un promedio de 5.000 años atrás, y que hoy sigue esa información viva. Una civilización que trajo al plano información para producir grandes despertares de conciencia. Esa era la función que tenía lo que se hizo en su momento. Y luego lo que fue sucediendo con lo que es la polarización en el plano de tercera dimensión. Y el paso de integración que se da en este momento, porque este momento que estamos viviendo la humanidad es un punto de inflexión para el paso evolutivo fundamental, y poder darle la comprensión específica de para qué se plasmó esa información en este plano, cómo fue ocupada, cómo se sigue ocupando y cómo, dependiendo del grado de conciencia que tengas, es el uso que le vas a dar a la información que recibas. Recordemos que los humanos en el plano de tercera dimensión estamos viviendo una experiencia específica que tiene que ver con que no recordamos quiénes somos ni qué estamos haciendo en el plano. Que tercera dimensión tiene la característica de relacionarse con la materia desde programas específicos, limitados, al no recordar que no es la única experiencia que vivimos, al no recordar que somos multidimensionales, al no recordar de que somos mucho más de lo que experimentamos, se produce una lucha por el recurso. Y en función del camino evolutivo, en función del plan evolutivo que tiene este universo, se fue plasmando informaciones que tenían que ver con que el humano se diera cuenta de que había una capacidad mayor por desarrollar, por comprender, por recordar. Entonces fue habiendo en el paso evolutivo distintas civilizaciones que trajeron cosas que para el promedio humano era asombroso. Era cómo se podía hacer algo así en el campo de la materia, que no se decía de esa forma, no se decía en el campo de la materia, sino que al día de hoy hay gente que dice quiénes hicieron eso, que si fueron extraterrestres, que si vinieron de otro plano, que si eran estelares, que si... para poder explicar algo que para la mente de tercera dimensión es asombroso. Todo lo que esas civilizaciones plasman son humanos, claramente. Humanos con otro grado de comunicación interdimensional, que tienen capacidades ampliadas y que lo que hacen es adaptar esa información que tienen
en comunicación con su mente, adaptarla a este plano y poder realizarla. Esa información es una información que apertura campos neurales o sinapsis neurales, porque para quien más o menos puede empezar a comprenderlo, dice, ok, un humano desarrollando su capacidad neural llega a hacer estas cosas. Vista con el plano del procesador o la mente de tercera dimensión, quedan un montón de huecos en el medio de cómo se logra esta maravilla con las capacidades promedio normales de un procesador o de una mente de tercera dimensión. Entonces, eso hace que quede al medio como el asombro de todavía seguimos investigando cómo se hicieron estas cosas. Cuando el campo neural empezamos a hacer un cambio de procesador, quienes tenemos esas capacidades de poder hacerlo, simplemente empezamos a darnos cuenta de que no solo eso, sino que mucho más es lo que se puede plasmar en la materia cuando empezamos a recordar quiénes somos, empezamos a recordar cómo es la configuración cuántica de este universo y empezamos a darnos cuenta de que manejamos datos que pueden materializarse en este plano porque es la forma en la que este plano se ha creado. Teniendo esa comprensión, empieza a ser más natural la visión de la información. Una información que aquí, en todo lo que fue la civilización egipcia, del antiguo egipcio, quedó plasmada en cada milímetro de materia que hicieron. Está todo, absolutamente todo escrito. Claramente esa información tiene grados vibracionales, que está la parte más densa, que es la que se ve, que es el dibujo, que es el color, que es la forma, y está la información sutil que ese mismo dibujo tiene, que la puede percibir un procesador más sutil. Entonces, estaba quien puede visitarlo y decir, qué asombroso esto, cómo llegaron a hacer esto con una perfección espectacular. Y observando el proceso que se decía, se hace esto, o sea, el proceso exacto como se había logrado está plasmado, está escrito. El hecho de que esté escrito está también habilitado a nivel sutil si tenés la capacidad de leerlo. Y eso era ni más ni menos que manipulación de la materia, que es, si tú puedes verlo en tu mente, puedes traerlo al plano si sabes cómo se produce el funcionamiento del cambio de energía electromagnética para plasmar algo en la máxima densidad de la materia. Esa información que se tuvo en manos en ese tiempo de reyes, de faraones, que eran especiales, claro que eran especiales, tenían un grado de conciencia distinto al que tenía la gente en común. Estaba el que operaba, estaba el que dirigía, estaba el que veía cómo plasmarlo, y eran distintas capacidades neurales. Por eso habían reyes que se los consideraban casi dioses, porque decían que tenían comunicación con la deidad, que era ni más ni menos que distinta capacidad neural de comunicación con la información. ¿Cualquiera podía hacerlo? No, no podía hacerlo cualquiera, como no puede hacerlo cualquiera en estos momentos tampoco. Cada ser, cada humano, cada avatar, tiene una función en este plano. Quienes tienen la función de poder empezar a comunicarse interdimensionalmente, pues tienen la capacidad de desarrollar esa capacidad y de empezar a leer la información desde distintos campos frecuenciales. De ahí en más la interpretación de una mente que es operadora y que puede llevar a cabo, si se le da
si se le da un comando de tienes que hacer esto de tal forma y lo replica. La mente que es operadora. La mente que es creadora, bajo una amplitud de frecuencia, ve cierta cantidad de información. La mente que tiene capacidad de comunicación interdimensional tiene capacidad de poder construir desde otro lugar. Entonces, tiene la capacidad de poder manejar la creación de la materia a un rango mucho más ampliado. Eso sucede hoy también. Todos esos grados de conciencia se dan en tercera dimensión. Y luego los avatares de conciencia de quinta. En este paso que estamos haciendo nosotros es llevar a la máxima expresión quienes tienen la capacidad de hacer ese cambio de procesador neural y desarrollar la máxima capacidad que tienen de comunicación con un procesador que sigue siendo de tercera y aperturarlo a un procesador de quinta dimensión que lo que hace es amplificar la capacidad de comunicación. Leo más información de la que lee un procesador más pequeño. Eso era la diferencia entre poder hacer una construcción que puede ver cualquier procesador de tercera dimensión a ver una materia o una creación de un procesador mucho más sutil, de mucha mayor amplitud de frecuencia, de mucha mayor capacidad de comunicación con la configuración que forma la materia. Como todos tenemos comunicación multidimensional, todos, hasta el procesador de 3D más básico, tiene capacidad de comunicación multidimensional. Todo. En mayor o menor rango. En mayor o menor percepción. En mayor o menor comunicación. Pero todo, no existe el desconectado de nada, porque a nivel energético no existe lo que es la desconexión. Soy parte de un campo energético con una función específica. Cada uno de esos avatares, cada una de esas configuraciones. Pero no hay nada que esté desconectado, eso no existe. Dentro de un campo, y se le llama cuántico, aunque la percepción que tiene del quantum, la tercera dimensión, es muy distinta a lo que es en dimensiones más sutiles y en el universo completo. Toda esta información que se fue plasmando en la materia era para que de a poco los procesadores neurales que pudieran empezaran a darse cuenta que habían mayores capacidades por desarrollar en este campo de la máxima densidad de la energía que configuraba la materia en sí misma. Luego, el uso que a eso se le da. Sí, el uso que se le da a una fórmula, literalmente porque es una fórmula de creación, está procesado con un procesador, por muy ampliado que sea, de tercera dimensión, lo que ese procesador va a ver es poder. Puedo más que el otro, por lo cual domino con esta información. ¿De acuerdo? Cuando se empieza a producir, que es lo que se va a empezar a producir ahora en forma más ampliada para quienes tienen esa capacidad, la comprensión o la memoria de lo que empieza a ser recuerdo quién soy, esa información no se ocupa para el poder, se ocupa para la evolución. Y el cambio es radical. El cambio es fundamental. Hasta ahora, la información que dejó plasmada esa civilización maravillosa que al día de hoy se puede leer, ha sido ocupada exclusivamente para el poder. De hecho, inclusive, las iniciaciones que se les llamaban espirituales, las iniciaciones que se les llamaba de voy a aperturar tus capacidades, voy a aperturar tus capacidades, pero no voy a hacer una apertura de conciencia en ti. Porque la apertura de conciencia para este paso es, como le dice la palabra, consciente, recordando quién soy y para qué tengo el manejo de esa información. Sí, un procesador de tercera muy avanzado, que es lo que ha sucedido hasta ahora, manejaba esa forma de manipulación de la materia, todo tenía que ver con sacarle ventaja. Y esa energía está plasmada fuertísimo
en el universo, en el plano de tercera dimensión, en el planeta. Y aquí en Egipto potenciado. Es como el fractal de la interpretación de algo. Caminas por la mayoría de los lugares, no digo todos, nunca me gusta decir todo o nada, por la mayoría de los lugares, y todo es te saco, te saco, te saco, te saco, te saco, te saco, te saco. Te engaño, conozco cómo se maneja este lugar y tú no lo sabes, y por lo cual te saco extractores por todos lados. La forma en la que se vive en general es tremenda. Es como muchos seres depredadores que lo único que tienen en mente es sacar ventaja y succionar energía del entorno, del alrededor y de lo que se coloque delante. Eso lo crea la forma en la que se ocupó una información. Eso está sucediendo en todo el planeta, ¿de acuerdo? No es que está sucediendo solamente aquí, esto está sucediendo en todo el planeta. Pero este fractal está muy representado con eso. Muy. Caminas por donde camines y todo el mundo trata de sacarte algo. Y ni siquiera es que digas, sufren la forma de vida, no, está naturalizado. Así vivo, sacando ventaja, tratando de ocupar la información que tengo para sacarle al otro el grado de energía que pueda sacarle. Lo que sea. Es agotador. Es literalmente agotador. Pero en este momento está mucho más potenciado porque en este momento el grado de negativización del plano es muy alto. Entonces todo eso se ve en extremo para que podamos comprenderlo y sacarlo de nuestro sistema. Sí, una información tan rica, una información tan espectacular de se puede hacer esto, o sea, humano, puedes hacer esto, si esa información de manipulación de la energía se ocupa con un bien mezquino, se logra lo que hoy está sucediendo en el plano de la Tierra, en esta tercera dimensión, donde el estado depredador es asfixiante. Entrás y ves una pirámide y decís, qué maravilloso, pero la energía es tan asfixiante de depredación, ha sido ocupado a nivel tercera dimensión completo, no solamente acá. Ha sido ocupada esa información todo el tiempo para sacar ventaja, para tener mi mejor tercera dimensión, creyendo que eso significaba evolucionar, creyendo que evolucionar significaba poder manipular la energía para tener lo que a mí se me daba la gana con mi comprensión de tercera dimensión. Y eso no es evolución. Eso es depredación en alta escala. Sosteniéndote en un procesador de tercera, con un poder importante, que era conocer configuraciones energéticas que te dieran el manejo del poder. Eso está en estos momentos, en el plano de tercera dimensión, potenciado a su máxima expresión. Y en estos momentos se está terraformando para poder hacer un paso evolutivo. Y para eso se está cerrando la disposición de esa información. Porque aún, hasta el más espiritual de todos, sigue ocupándola con la creencia de mejorar su vida de tercera. No hay ninguna vida de tercera que mejorar. Hay un estadio que comprender. Hay que comprender que esto es una experiencia, que el olvido es una experiencia, que ya existimos, que no necesitamos nada que sacarle al entorno para sobrevivir, que eso es una interpretación del olvido,
que no necesito pelear por nada, que no hay un recurso limitado, que soy el recurso y que sí, toda la información a la que se pueda acceder desde esa maravilla, como construcciones espectaculares que vibran información, si todo eso se ocupa para me inicio en ser el sacerdote de la quinta octava de los cielos del no sé qué, y de ahí en más, crear todos los sacerdotes y sacerdotisas del mundo, y de ahí en más, crear todos los soldados y las soldadas del mundo, y de ahí en más, seguir ritualizando y seguir diciéndote que tú puedes recortar, que puedes manipular la materia. ¿Con qué finalidad? Eso sigue siendo tercera dimensión. ¿Qué uso le vas a dar al conocimiento? Eso no es evolución. Eso es un estrato más de tercera. Y se sigue ocupando igual. Entonces, para llegar a un grado de comprensión distinto de detente, deja de depredar, es empezar a recordar que esto es una experiencia. Que no hay nada malo en tu experiencia. Que estamos en este momento, sí, en un grado de negativización muy profundo, donde todo el mundo busca. Es que quiero iniciarme en el ser el más espiritual de todos los espirituales para tener la abundancia que merezco, para tener la felicidad que merezco, para tener los recursos que merezco. Eso es interpretación de tercera dimensión y es solo una experiencia. Eso no es evolución. Eso es ser un poderoso manejador de información con una comprensión de conciencia limitada por tercera. Y es ahí donde se crea lo que siempre se llamó los grandes magos, o que yo diga que manejo un proceso que me convierte en ser el nombre que se te dé la gana ponerle. El sacerdote, el iniciador, el chamán, el más copado en manejo de información. Y toda esa información la ocupo para un bien mezquino basado en el miedo, pues simplemente eso es un potente manipulador de información. Pero no has evolucionado. Sigues estando en el mismo plano. Sigues preguntándote lo mismo. Sigues teniendo los mismos miedos. Sigues teniendo relaciones en las que exclusivamente buscas un beneficio. Sigues creyendo que todo está afuera y buscas la iniciación afuera y buscas la información afuera y llegas a una pirámide y dices, ¿qué información tengo acá para llevarme a mi beneficio? Es que está dentro tuyo la información. Y lo que estás viendo ahí afuera fue la capacidad maravillosa de alguien que pudo verla en su mente y proyectarlo a la materia. Esa capacidad es la que tenemos que desarrollar. Entonces, el paso de evolución es comprender que no hay nada por qué competir, que el miedo es un estado de conciencia, que no hay nada que temer, que no necesitas nada para existir, que existes con el grado de conciencia que tienes y creas tu experiencia en base a la comprensión que tienes. Que lo que estamos viviendo en este momento es una tercera negativa, porque se ha creado tanto en depredación, se ha creado tanto en miedo, se ha creado tanto en competencia, se ha creado tanto desde la depredación, que no es la tercera en equilibrio. Y por eso, ¡ay, me voy a quedar sin batería! Voy a ver si Suyay me escucha y me trae el cargador portátil porque me estoy quedando sin batería. Bueno, espero no quedarme sin batería antes de que pueda terminar. Entonces,
el enfoque es trabaja en ti hasta erradicar hasta el último de los miedos de tu sistema y empiezas a trascender y a evolucionar. Trabaja en ti y detente a observar que la información que te llega, ¿para qué la ocupas? Trabaja en ti para comprender los patrones de tercera dimensión que tienen que ver con la búsqueda de la abundancia, la felicidad, las relaciones sanas y todo el rollo, para empezar a darte cuenta que eso es una experiencia, que cuando empiezas a recordar, la experiencia cambia en forma absolutamente radical, ya no haces nada manipulando a nada ni a nadie, y que la información que tienes está fractalizada dentro tuyo, y que cuando corres los velos de un programa de tercera dimensión, lo que queda ahí detrás es entra a leer todo lo que no has podido leer de quién eres y conviértete en la maravilla de esa lectura y proyectarla al plano. Entonces la diferencia se hace en lo máximo que tengo para dar, no para sacar. No tengo nada que sacarle a este plano lo construyo yo. No tengo nada que temerle a este plano lo construyo yo. No me falta nada, lo tengo en mí. Y lo que veo afuera es lo que ha proyectado otro avatar en su estadio de conciencia. Y esa información, ¿para qué se ha ocupado? Y esa información, ¿para qué se ha ocupado? Entonces, el grado de evolución tiene que ver con tu grado de miedo, con tu creencia de carencia, con tu sensación de incompletud, con tu quiero ser feliz, quiero ser abundante, con el quejarte todo el tiempo, con el competir. Y no está nada mal, distintos estratos de conciencia. Pero si tú estás escuchando esto, es porque tienes la capacidad de transformar ese neural. Y lo va a escuchar solo el que tiene la capacidad de transformarlo. Y el resto lo comprendemos. Comprendemos que el resto hace lo que tiene que hacer. Pero tú, si estás escuchando esto, es porque tienes la capacidad de hacer un cambio radical en ti. Y lo que se cambia en nuestro neural, se cambia en el universo. Y si yo dejo de depredar, empiezo a ser la semilla de la no depredación. Y si yo dejo de tener miedo, empiezo a ser la semilla del no miedo. Y lo que construyo, lo construyo para crear la maravilla en el plano, no para buscar una mejor vivencia. La mejor vivencia ya la estoy haciendo cuando logro conectar con mi información y me pongo a trabajar en cómo bajarla a la materia, en cómo materializar eso. Mira, Gastón, vos dijiste, ahí va la energía para tu celular y apareció la suya ahí con los cables. Para que la energía llegue desde allá, desde la Argentina, hasta el monte Sinaí. Entonces, sí quería hacer un parteaguas con la información. ¿Por qué? Porque fueron distintas escalas de información que llegó al plano para que en este bendito instante podamos hacer el gran paso evolutivo, que es el cambio de procesador neural. Somos la semilla de ese cambio, como lo fue la civilización, y voy a hablar de lo que estamos viendo ahora, no me voy a ir demasiado más atrás, como lo fue la civilización egipcia, donde dijo, miren humanos lo que podemos hacer. Y lo que se hizo fue sorprendente hasta el día de hoy. Y luego toda esa información que quedó plasmada ahí se ocupó como se ocupó, con los grados de conciencia que habían. Y se creó un estado de depredación inmenso.
inmenso porque está en negativo hoy. De veras, caminar por las calles de Egipto es muy pesado. Pero eso está en el planeta completo. Lo que pasa es que ahora es que está como acumuladito, como para que lo veamos. ¿No? Mi tránsito por ahí no fue para ir a buscar una información. Yo sentía que era para cerrar ese estadio. Para cerrarlo. Para que no se ocupe más esa información en mí. Porque al cambiarla en mí, siembro la semilla. Para que no se ocupe más una información buscando una experiencita un poco más deslumbrante. Esa información la tenemos en nosotros. Y depende de cómo lo ocupemos. Es lo que creamos. Si hay miedo, voy a crear miedo. Si hay carencia en tu mente, simplemente seguirás compitiendo por el recurso. Si hay insatisfacción, va a haber juicio todo el tiempo latente en tu mente. Y todo lo harás compitiendo. Y todo lo harás corrigiendo. Y todo lo harás buscando lo que sentís que te falta afuera. Y si está afuera, tengo que quitárselo a alguien, ¿no? Eso es lo que está potenciado hoy. Siento que estamos transitando lo que hacemos las semillas en los momentos de grandes cambios. Se produjo ese gran cambio hace 5.000 años, dejándose una información espectacular de lo que podíamos lograr, de lo que podíamos hacer, de lo que podíamos crear, de qué significaba el universo. Y está escrito por todos lados, es impresionante la cantidad de información que hay. Quienes ya empezamos a recordarla, es cotejarla. Es, ok, acá dice tal cosa, acá tal cosa, acá tal cosa. Decís, ya que escribieron esto, esto y esto y esto. Entonces era llegar y reconocerlo, y cotejarlo, y confirmarlo, ¿sí? Y luego el uso que se le dio y que se le sigue dando. ¿De acuerdo? Y eso lo modificamos comprendiéndolo. Y eso lo modificamos haciendo el paso de conciencia. Y eso lo evolucionamos recordando quiénes somos. Y que no hay nada malo en esta experiencia. Solo que en estos momentos está negativa. Y que se puede modificar el tránsito de esta experiencia habilitando en nuestros neurales ese cambio de procesador neural. Que hay un ABC para hacerlo. Sí, este universo está creado con fórmulas. Este universo está creado con fórmulas. Y por lo cual empezamos a conocer las fórmulas, las ocupamos y el cambio se produce. Es un ABC, es un manual de cómo funcionamos. Cuando empezamos a recordarlo, plasmamos ese manual acá, seguimos los pasos del manual y funciona. Y funciona. De esa misma forma, en su momento, se plasmaron maravillas que dejaban sorprendidas a las mentes que no recordaban quiénes somos. Cuando empezamos a recordarlo, esa información ya está habilitada aquí. ¿Qué significa cuando se habilita en el neural humano? Que ya cumplió su función la pirámide, el templo, la tumba y todo lo que se construyó ya cumplió su función. Se sostenía mientras el humano no lo recordara. Tenía que entrar ahí y leerlo de alguna forma. Cuando empezamos a recordarlo, ya está. Esa función, cuando ya me lo sé, cuando ya lo leo en mi mente, no hace falta que vuelva al libro, ya lo tengo en mi mente. Cuando ya lo comprendí, no hace falta que lo repase, ya estoy funcionando ahí. Por eso es que hablamos de que hay lugares que se cierran para quien lo comprende. ¿De acuerdo? Porque ya está, ya lo tienes. Ya lo leíste, ya lo repasaste, lo cotejaste, ya está. Ya lo estudiaste, ya lo estás poniendo en práctica. Ya recordás cómo era. Y el hecho de que se esté terraformando es porque lo que se empieza a cerrar, y esto va a llevar un buen tiempo, no es de un día para el otro. Se empieza a cerrar el uso que se le ha dado, porque se ha llegado a lo máximo
de depredación que se podía llegar. Entonces sí tengan en cuenta desde qué lugar en estos momentos, en qué lugar estás parado de esa comprensión y seguís queriendo que te inicien en el santo de la sacerdotisa de Isis y de Amon-Ra y de Tot y de todo ese rollo, que está bien, que era un paso para comprender. Pero si ya empezaste a comprender, ¿con qué finalidad buscas esa información? ¿Qué uso le vas a dar? Y si seguís buscando la máxima expresión de tercera, pues ponete a comprender el paso evolutivo. Porque si no, la información que llegue a tus manos va a ser un uso depredador. Y vas a ser un gran depredador, en vez de ser alguien que evoluciona. Es una diferencia abismal entre manejar la información y evolucionar. Se puede manejar la información, no la mucho más importante, pero sí la que manipula la energía del plano, no comprendiendo. Y es lo que se ha ocupado hasta ahora. Entonces, ves pueblos completos donde viven en condiciones infrahumanas, realizando tareas infrahumanas, siendo grandes extractores de energía y buscando exclusivamente ocupar el recurso que tienen para sacarle al otro lo que pueden. Depredación en gran escala, en alta escala. Y está todo el mundo en ese estadio. No es que el que viene y te dice es que te toco la frente y yo te haré que tú tengas el amor ideal, la ley de la atracción, la abundancia, la búsqueda de la felicidad y todo ese rollito, es tercera dimensión. Evolucionar es otra cosa. Evolucionar es dejar el malestar de lado, el juicio de lado, el miedo de lado, digo yo, trascenderlo y empezar a recordar que somos una semilla que hoy está haciendo un paso fundamental, otro paso fundamental de este estado evolutivo, el paso de unificación. ¿Por qué hablo del paso de unificación? Porque hubieron distintos avatares semillas, distintos estadios que fueron plasmando la información de espabilen, están haciendo una experiencia de tercera, pero somos mucho más que esto, y de a poquito algunos recordar. Civilizaciones completas. Y por el primer shock mental o pulso energético se producía eso de la maravilla, y luego se ocupaba para mi estado de conciencia, que no comprendo y que siento que la maravilla es para ser yo el poderoso. Y se van a estados depredadores. Todas las civilizaciones que crearon esta maravilla tuvieron otra función para dejar la información plasmada y luego lo que ha sucedido con esa información, ¿de acuerdo? Y lo vemos en los pueblos que rodean esa información. Pueblos que están llenos de no me gusta ocupar la palabra pobreza, porque no tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la forma de vida y lo que ahí se acostumbra. Tiene que ver con el infrahumano que se vive y cómo se comprende la información. Tiene que ver con que desde donde ocupo esa sabiduría es el resultado que se obtiene. Y eso está generalizado hoy, ¿sí? Pero si lo podemos observar en lugares tan fuertes como este, con sus pirámides, México con sus pirámides, ¿qué sucede hoy con esos pueblos? ¿Cómo están? ¿No? Que son puntos de grandes lugares y civilizaciones que trajeron esa maravilla, ¿no? Y luego, ¿cómo se ocupó? ¿Y cómo están en estos momentos viviéndolo? El planeta completo. Lo coloco como referencia simplemente. Y ese estadio de manejo de la información desde un lugar de depredación. Hoy ya potenciado claramente en el plano por el grado de negatividad que hay. Como estamos terraformando, la terraformación se produce en estos momentos con un grado de conciencia, que es recordar
cuál es el estadio en el que estamos, hacer nuestra apertura neural, los que vinimos a hacer eso, los que vinimos a hacer eso, los que estamos configurados para hacer eso. Y para poder hacer ese cambio de procesador hay que limpiar hasta el último patrón de la vieja configuración, pero hasta el último patrón. Por lo cual, no te confundas que si recibes un dato de cómo manejar la materia y lo haces para mejorar tu experiencia, estás siendo tercera dimensión con poder. No hay un cambio ahí, no hay una evolución ahí. Por eso es que cuando empieza uno a tener conciencia de la comunicación interdimensional, decimos, es que soy tan poderoso porque me comunico con el Rey Tot, con Yeshua, con Magdalena, con datos interdimensionales. Pero si desde ese lugar creo que yo soy el que va a salvar el mundo, no hay ningún mundo que salvar, es nuestra creación esto. Hay una configuración energética que volver a equilibrio, porque se ha creado demasiado desde la depredación. ¿Qué es volver a equilibrio? Yo no se hace buscando mi bien personal y la experiencia maravillosa de ser el más exitoso de todos los comunicadores o pelearse con los que comunican. Se comprende, se empieza a comprender. Quería hacer un parteaguas, lo dije como 10 veces, entre distintas semillas de datos. Porque en estos momentos se da el paso evolutivo si logras unificarlo. Si logras unificarlo y comprenderlo. Y sacas de tu sistema hasta el último patrón de tercera dimensión. Hasta el último. El cambio es absoluto, el cambio es radical. El cambio es una comprensión distinta, es una experiencia absolutamente distinta. Ya no buscas lo que tienes ganas que suceda, ya observas y lo que sucede lo transitas. Y te observas. Y observas cómo actúas ante eso que transitas. Y eliges si te sigues enojando y potenciando los patrones de tercera o si profundizas hasta trascender eso. La civilización egipcia tuvo avatares increíbles y lograron plasmar cosas que al día de hoy es el wow. Toda esa información, luego ocupada para la depredación, es lo que hay. Y así las distintas, como lo fueron los mayas en su momento. Pero acá quiero hacer ese paso de comprensión de lo que dejó plasmada esos datos y cómo se ocuparon y para qué se ocuparon y cómo se siguen ocupando. Cada vez que hago un viaje iniciático a Egipto para que sea sacerdote del quinto plano de la 10ª sintonía de las estrellas del más allá, sigue siendo tercera. No está nada mal, nada está mal. Nada está mal en nuestro bendito universo. Nada está mal en este bendito universo. Solamente estratos de comprensión. Y si tú estás enfocado en trabajar tu evolución neural, el dato de comprensión es otro que conocer un proceso y ocuparlo para tu bienestar. Ya cuando ocupo algo para mi bienestar no hay comprensión. O no está el grado de quinta de comprensión, hay una comprensión distinta. Estoy tratando de ser lo más cuidadosa que puedo con las palabras porque para mí está todo bien. Simplemente comprender qué es lo que es evolución y qué es lo que se ocupa de un lugar y qué es lo que se ocupa de otro. Nada más que eso. Porque estoy en el paso de ser una semilla que siembra una comprensión distinta. Nada más. Y el resto está perfecto. Para mí el resto todo está perfecto. Y hago un parteaguas porque ahora voy a pisar otra memoria. Pisamos, o caminamos, o transitamos, y fue leer y recordar la memoria que estaba plasmada en todo lo que fue la civilización del Viejo Egipto, y cómo sigue vibrando ahí, y vibra mucho más denso porque se ha ocupado más denso, vibra mucho más denso. Y está esparcida eso en un estado muy depredador. Bueno, es lo que hay, pero la información base es la misma, es cómo está configurado el universo. ¿De acuerdo? Y lo que se logró ahí, y lo que se sigue logrando ahí desde el asombro. ¿De acuerdo? Desde la maravilla. Justo en un momento donde se está
se inauguró el gran museo egipcio, creo que es el más grande del mundo. O al menos así lo presentaba. Ahora, hoy salía al público. Hoy salía al público. Eso. Con otra frecuencia. Hoy salía al público eso. Se hizo una gran inauguración hace un par de días. Y una forma de interpretarse la única información que hay dada de distintas escalas. Ya te contesto eso, Mónica. Dada de distintas escalas. Quería hoy hacer el vivo porque, de hecho, intenté hacerlo en el Cairo y de veras estaba agotada. Sentía que no iba a tener ni siquiera el poquito de claridad que estoy teniendo ahora, porque había momentos en los que sentía mucha asfixia. Entonces, pero sí necesitaba hacerlo antes de empezar este paso. Un poquito ya lo empezamos, este paso, no hay un final, así que hace un corte total, siempre es una continuación. Porque ahora vamos a tocar otro punto semilla que fue dado desde lo que luego se llamó profetas. El Sinaí tiene que ver con Moisés, otro profeta, otra semilla. ¿Escuchaste el gatito, Flor? Está por acá dando vuelta. Otra semilla que creó otra creencia, pero que hablaba de lo mismo, que habló la civilización egipcia, que hablaba de lo mismo que habló Atlantis, Mu, Lemuria, todo lo que fue para atrás, que hablaba de lo mismo que luego hablaron los demás profetas, que hablaba de lo mismo que luego hablaron los científicos, que hablaba de lo mismo que luego hablaron los artistas. No hay otra información en el universo. El universo está configurado de una forma y se fue hablando, interpretada y simbolizada para las capacidades neurales de esos momentos. Pero sí quería observemos lo que sucedió con esa civilización increíble, cómo se ocuparon los datos y a qué llevó esa ocupación de esos datos. Y luego se traía otra información desde otra visión, pero hablando de lo mismo, hablando de humanos. Somos mucho más de lo que creemos. Somos los dueños de este universo. En ese momento se le decía, somos hijos de un solo Dios. Y ya se empezó a hablar de un solo Dios. Y se le dio la carátula de religión. Se le puso el nombre de profetas, que un poco también lo fueron, los que trajeron la información del viejo Egipto. Traigo una información nueva. Te estoy hablando de que dejes de enfrentarte, de que somos todos iguales, de que simplemente estamos viviendo todos distintas experiencias, pero somos complementos. Ay, no te puedo creer que estoy hablando con ustedes y acaba de aparecer el rezo islam. Voy a intentar apagarlo para que me escuchen. Hablando de unificación. Estaba hablando con ustedes y acaba de aparecer el rezo islam. Ok, que aparece 5 veces al día. Unificando. Hablando de Moisés. Hablando del primer profeta, apareció el rezo del último profeta. Amo estas cosas. Amo estas sincronías. Pero sí quería, vuelvo a lo mismo, hacer este parteaguas. ¿Sí? Esta civilización habló de humanos, somos mucho más de lo que creemos. Lo dejaron plasmado con información y dejaron escrito hasta el último detalle. Hasta el último detalle de cómo era. Yo les cuento que acá, ese rezo que apareció en el teléfono, se escucha y lo van a escuchar porque Egipto es un 80% musulmán. Entonces, en los 5 horarios en los que se hace el rezo, las 5 veces que se hace el rezo al día, se escuchan los parlantes de las mezquitas. Por lo cual, en estos momentos se está escuchando en altavoces, no sé si alcanzan a escucharlo, pero se escucha en altavoces y se escucha en todos los lugares el rezo.
Está sonando ahora en vivo, sí. Sí se escucha. Ok. Entonces, observar que la información se nos dio desde un punto de vista, sí, absolutamente maravilloso, ¿sí? Pasaron miles de años y se siguió repitiendo con distintas semillas, ¿de acuerdo? Y luego llegaron semillas muy importantes que fueron las que plasmaron una idea a nivel mundial, como por ejemplo el paso que vamos a recordar ahora. Digo yo vamos a recordar ahora simplemente porque vamos a ir a subir el monte Sinaí, no sé si mañana o pasado, ya veremos. Simplemente porque sentimos que estamos unificando en nosotros toda la información. Que fue cuando llega Moisés y fue la creación del judaísmo, que hablaba lo mismo que hablaron la civilización egipcia y todos los que hablaron de algo más del humano. La información es la misma, explicada de distinta forma para que se pudiera comprender. Por eso es que toda esa información que está escrita en todo lo que fue la civilización del viejo egipcio, luego está escrita en los libros sagrados del judaísmo. Está toda escrita. Y se ocupó primero para decir, unifiquémonos bajo esta idea, dejen todo lo material y de pelearse por lo material, y podemos irnos al medio del desierto y no necesitar nada, porque somos mucho más que esto. Porque no te hace mejor o peor lo que tengas material, sino lo que comprendas. Porque no tiene nada malo tu experiencia, sino tu creencia de que está mal. Y hubo otra gran semilla con esa creación, ¿sí? Donde ese ser conectó de alguna manera con algo que le llamaron mandamientos, que era, sé más bueno con el otro, deja de depredar, eres mucho más que eso. Somos mucho más que lo que hacemos. La información era la misma y detalles de cómo funcionaba la materia, claro. Y luego, como suele suceder en tercera, que todo se polariza muy fácil, esa información, ¿para qué se ocupó? La función era dejar plasmado algo que apertura la conciencia. ¿Lo realizó? Claro que sí. ¿Llegó al mundo? Llegó al mundo. Claro que sí. ¿Produjo un cambio? Produjo un cambio. Claro que sí. Y luego, como todo, se negativizó un poco, que es ocupar esa información para mi bien mezquino. ¿Qué significa mi bien mezquino? Que es un poco lo que decías, Mónica, ahí. ¿Qué significa ocuparlo para mí? Significa el quiero. Yo no quiero tener carencia. Es que la carencia es un estado de conciencia. Es una experiencia, es una creencia. No, es que eso lo voy a ocupar porque no tener carencia significa tener mucho dinero. No, señor, no tener carencia no significa tener mucho dinero. Hay gente que tiene muchísimo dinero y sigue teniendo miedo a la carencia y sigue viviendo en depredación. El estado de carencia o la creencia de carencia no te la da ni te la quita el dinero. Te saca de ese estadio la comprensión. Por lo cual ya no haces nada para tener mucho dinero que evite tu carencia. Lo que empiezas a hacer es entrar a tu recuerdo. Entonces, cuando la información la ocupo para mejorar mi estadio materia, es mi bien mezquino. Cuando no hay nada que mejorar, sino que hay mucho que comprender, la información la ocupas para observarte y darte cuenta con qué patrones estás realizándote, con qué patrones estás accionando. Estás donde tienes que estar, como tienes que estar. Y todas las experiencias son experiencias. Estamos en un lugar maravilloso en el medio de la montaña. Campamento beduino re bonito. Caminando entre la arena y vamos a ir a subir la montaña como cualquiera. Y ayer, anteayer, estábamos en un no sé cuántas estrellas divino en el Cairo. Experiencia distinta. ¿Cuál es mejor? Distinta.
distinta. Cuando comprendes que para existir no necesitas nada, el bien mezquino es que yo creo que tengo que tener el suficiente dinero para tener la vida de mis sueños, tengo que tener la pareja ideal para tener la vida de mis sueños, tengo que lograr que toda la gente a mi alrededor haga lo que a mí se me dé la gana para que no me moleste, todos tienen que actuar como yo quiero, entonces tengo las parejas sanas, las relaciones sanas. No, que sea sana o no, es tu grado de comprensión. Relaciones son relaciones. Y te relacionas desde donde vibras. Si vibras conflicto, te relacionarás desde el conflicto. Si vibras carencia, puedes estar rodeado de dinero y ser carente. Cuando ocupo lo que sé para mi bien mezquino es que necesito más materia para ser feliz, es que necesito más alumnos para ser importante, es que necesito. Es que tengo que hacer que esta gente deje de hacer lo que está haciendo porque está depredando. No, con que tú dejes de depredar, tu historia cambia. Con que dejemos de depredar, nuestra realidad cambia. Con que eso sea la semilla de la no depredación, ya está. Donde no tiene que ver con que la vida sea lo que yo idealizo. Porque si estás buscando algo que querés, vas a repetir. Si es algo que querés, es algo que ya probaste. Quiero el amor tal cual, de tal forma, ya lo probaste. Quiero tener una relación sana con... Es que el que está pensando en enfermedades es tú. Las experiencias son experiencias. Y no necesitamos más que transitarlas. La que sea. Cuando dejas de depredar, empiezas a comprender. Cuando dejas de tener miedo, empiezas a comprender. Cuando empiezas a trascender los programas de tercera dimensión, estás evolucionando. Y ahí significa tener súper claro desde qué lugar haces las cosas, para qué aprendes eso. Esto lo voy a aprender porque voy a ser la mejor comunicadora. ¿Comparada con qué o con quién? ¿Con qué estás compitiendo? Evolucionar es otra cosa. Evolucionar es comprensión. Y además, empiezas a tener la capacidad de leer las distintas frecuencias que cada una hace su experiencia. Claro, así funciona. Entonces, hice este parteaguas para recordar la forma en la que se plasmó con la civilización del Viejo Egipto. Recordar cómo se plasmó con el primero de los profetas, luego seguiremos, les contaré luego después con qué, y puedes integrarlo en unidad. Eso es comprensión, eso es evolución. Ay, pero no es cómodo subir el Sinaí. ¿Para quién? Ese esfuerzo depende de dónde lo hagas y cómo lo hagas, con el fin que lo hagas y el enfoque que tengas. Es que yo quiero vivir una vida espectacular. Bueno, es tu punto de referencia. ¿Cuál es tu punto de referencia para que sea espectacular? Es que busco la felicidad. Es que eso es tercera dimensión. No está nada mal. Nada está mal. Pero son patrones de tercera. Entonces, todo lo que llegue a tus manos, si lo sigues ocupando para, es que quiero atraer la abundancia, es que quiero atraer la mejor relación, es que quiero ser absolutamente poderoso, es que no pasa nada. Lo vas a ocupar con un procesador de tercera dimensión. Se puede estar en tercera sin depredar, se puede estar depredando menos, porque se sostiene una parte de equilibrio, pero no hay memoria. En la base de tercera no hay memoria. Entonces, es una experiencia que se realiza desde ese espacio. Lo que se está haciendo ahora es terraformando, que es, se cambia el porcentaje electromagnético del plano,
para que no se llegue a un grado de depredación como el que se está ahora. No, al no tener memoria, siempre voy a buscar sacar ventaja de al lado. Así funciona tercera. Así funciona tercera. ¿De acuerdo? Por muy alto que sea el grado y por mucha comunicación que ya se tenga. Sí, cuando se está en un 3.7, el grado de comunicación interdimensional es muy importante. Muy importante. Todos los espirituales que siguen buscando el beneficio personal es tercera aún. Y se ocupa esa sabiduría para dominar. Aunque crean que no. Aunque crean que no. Y no pasa nada, no está mal. Pero el otro estadio de comprensión es el engancha quinta, que eso es neural, se hace en este mismo plano. La experiencia cambia porque ya no transitas desde el miedo, empiezas a comprender el estadio de configuración cuántico, el cambio de voltaje energético, la amplitud de frecuencia con la que trabajas y sabes que cierta cantidad del plano va a estar trabajando su experiencia de tercera dimensión. Energéticamente sabes cómo moverte, no depredas nada, pero eso es cuando ya está el primer enganche quinta, nada, y tu vida cambia de forma radical. Ya no es más importante el relacionarte con una relación sanguínea o consanguínea, ya dejas de hablar desde una experiencia lineal y ya empiezas a comprender que todo tiene que ver con que entras a ¿qué significa tu mejor versión? Tu mejor versión significa la información con la que yo me puedo comunicar, cómo crear en la materia, bajo esa información, modifico el plano. No existen el accionar desde el miedo, porque ya no hay nada que temer, somos energía que transmuta, somos energía que cambia, y puedo tener este envase o puedo tener otro, porque si cambio de envase es porque voy a cambiar la experiencia, que se le llama muerte, pero se pierde ese miedo. Y ya lo que tenga que vivir el que esté al lado tuyo, que lo va a vivir en base a su grado de comprensión, está bien. Dentro de tercera dimensión existe menos depredación, existe ya la interpretación de los estados de información de dimensiones más sutiles, pero sigue siendo el procesador de tercera. Por lo cual, lo que ocupes, vas a hacerlo desde un lugar de buscar un beneficio individual. Sí, en menor grado, con un poquito más de conciencia del todo, que es donde uno empieza a tratar de no hacer daño, no prevalece relaciones porque sea tu hijo, tu madre, tu padre, no. Empiezan a tener el mismo grado de importancia todo lo que existe. No buscas relaciones en beneficio personal porque ya comprendes que todo eres tú. Empiezas a recordar que cada envase que tiene el universo está habitado por la mente unificada y tú eres otro envase más. Y tu experiencia cambia de forma radical. Ya estoy hablando recién del primer enganche quinta. El primero, que es ínfimo, que es donde todo lo observas mucho más. Y que si hay cosas que te molestan, sigues profundizando, comprender y trascender esos programas. Cualquier acción que sea modificar mi experiencia porque no me gusta, es tercera. Y siendo más contundente la respuesta, normalmente depreda tercera, no tiene la memoria. Y puede tener más información a disposición, pero no terminar de comprenderla. Hay que hacer un cambio de procesador neural para comprenderla, que es donde empieza a ser la otra experiencia, que es quinta, que es otra experiencia. Entonces, lo que hay en tercera es mayor o menor rango de depredación, pero la hay. Y hablamos de depredación porque está hoy muy negativo. En otros estadios es siempre buscar lo que necesito afuera, entonces siempre vas a estar peleando un poco por el recurso energético, ¿sí? Pero estando en otro estadio de equilibrio energético, no está tan pesado como está ahora, que está en un porcentaje de negativización muy alto.
¿de acuerdo? Entonces sí quería hacer el vivo hoy como para decir, estuvimos con la memoria de lo que fue la civilización egipcia, para darnos cuenta de que ya nuestro neural lo tiene habilitado en su neural, a toda la información que está ahí, comprender cómo se ocupó y comprender y ampliar nuestro estado de observación en nosotros mismos para que esos datos nos sirvan para terminar de desinstalar en nuestro sistema lo que haya quedado como rezago o como eco de esos programas, porque sí estamos enfocados en que somos la semilla del paso evolutivo, que es que el mismo avatar cierre una experiencia de un grado dimensional y aperture otro. Esos somos las semillas de este cambio. Somos como los profetas de su momento, como los reyes dioses del tiempo de Egipto. Somos esas mismas semillas que estamos haciendo un grado de amplificación, de evolución, porque estamos unificando. Estamos recordando que en su momento, con esa configuración avatárica, fuimos esos reyes dioses, luego fuimos los profetas, luego fuimos los grandes científicos, luego fuimos los grandes artistas, y ahora unificamos porque desde distintas formas se habló de la misma información. ¿De acuerdo? Y transitaron desde una de las ramas, que era la rama de la religión o la espiritualidad, que es lo mismo, ¿sí? No es que la religión es una cosa y la espiritualidad otra, eso es lo mismo, la interpretación es la misma, porque siempre produce quiebres. Darnos cuenta de que el primer profeta habló lo mismo que el segundo profeta, lo mismo que el tercer profeta, y cada uno creó una idea de línea religiosa distinta cuando la información de base era la misma, que era cómo está configurado el universo, porque hablaban de quantum y hablaban de configuración universal, pero interpretada bajo la capacidad neural que en ese momento había a nivel avatárico para poder comprenderlo. Hoy estamos unificando y dándonos cuenta cómo se interpretó en base a cada procesador neural la misma información, que es una sola la que hay. Esa memoria la estamos integrando y somos las semillas del paso evolutivo, que la veremos reflejado en... No quiero hablar de tiempo lineal, si no volvemos al mismo paso. Enfoque en nosotros, enfócate en para qué ocupas la información nueva que te llega, que es cómo funciona el procesador neural. ¿Para qué lo ocupas? ¿Qué es lo que buscas? Porque el uso que le des es lo que va a diferenciar si te quedas siendo un gran tercera o lo evolucionas realmente. Buscar una experiencia brillante es de tercera. Empezar a comprender que toda esa experiencia empieza a ser la comprensión ahí de quinta. Disolver las disconformidades, el enojo, disolver y trascender los miedos, trascender la pelea por el recurso, empieza a ser la parte evolutiva. Enfócate para qué ocupas la información que tenés, qué finalidad le estás dando, qué uso le estás dando, y que todo te sirva para observarte y trascender hasta la última migaja de lo que es los programas de tercera dimensión, simplemente porque tienes la claridad de que viniste a evolucionar. Integrando en nuestra mente cómo se plasmó, siendo las semillas que fuimos en el viejo Egipto, y empezando a transitar la memoria y aperturando lo que fue el primero de los profetas que armó religiones. Todo es cuanto, absolutamente todo. Y eso vinimos a comprenderlos nosotros para dejar plasmada la semilla de la completud del paso evolutivo, que es cerrar una experiencia y aperturar otra en un mismo envase. Un trabajo que está siendo muy interesante. Hay por momentos súper agotador, por momentos explotados de maravilla y por momentos explotados de no puede ser que se ocupe de esta forma, y asfixiados de la forma en la que se ocupa. Está bueno que nos sintamos asfixiados para no repetirlo. Y sí, empezar a enfocarnos en para qué ocupo la información que recibo, para empezar a tener la claridad en qué punto
de mi proceso evolutivo estoy. Observación absoluta. Cuando empezamos a despertar nuestras memorias, nuestras fuentes internas, y llevarla a su máxima expresión, es la parte evolutiva que estamos plasmando en este momento. Es un cambio de procesador neural. Es un cambio de procesador neural. Y ya unificamos toda la información. No dividimos más. Unificamos. Todo se fue plasmando en base a cómo podía darse en los momentos en los que se iba plasmando, en base al porcentaje electromagnético que había en ese momento y la amplitud de frecuencia que se daba. Hoy lo integramos. Hoy lo integramos. Hoy lo comprendemos. Hoy hacemos el paso evolutivo. Gracias a todos por estar ahí. Este mes va a ser muy interesante, como lo ha ido siendo, pero se va poniendo cada vez más potente. Es cierre, chicos, es cierre, 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 cierre de todos los programas de tercera, de todos, de todos, de todos. Es la única forma de hacer el paso evolutivo. Integren en ustedes todo y obsérvense dónde no les gusta, dónde siguen buscando la comodidad y qué es ocupar la información para manipular y qué es ocupar la información para realmente evolucionar. Gracias por estar a todos ahí. Gracias por hacer el trabajo entre todos. Los amo profundamente y seguiremos en contacto. Recuerden que acá estamos tratando de dejar plasmado el ABC. ¿Sí? Él hace este ejercicio, mira esta información, repite tal otra cosa. El ABC, porque sí está el manual de cómo estamos constituidos y cómo funciona el cambio de procesador neural. Estás escuchando esto por primera vez y no sabes por dónde arrancar. Escribir a los chicos acá y decirles, chicos, ¿por dónde empiezo? Porque hay masterclass gratuitas, talleres habilitados, paso a paso de cómo se hace un cierre de procesador neural, paso a paso de cómo empiezas a cambiar tu capacidad de comprensión, paso a paso de cómo es hacerlo a nivel evolutivo, integrando y recordando cada paso que dimos para llegar hasta donde estamos ahora. Gracias por estar aquí. Evolucionar en este momento es consciente o no es. ¿Sí? Y si estás escuchando esto, es porque tienes la capacidad de hacerlo. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Chao, nos vamos a cenar. Chao, chao.